La siguiente historia es uno de los eventos más horribles que me pudieron haber sucedido. Nunca fui una persona creyente de eventos paranormales, hasta que uno de estos ocurrió sin esperarlo y sin buscarlo. Siempre fui una persona dedicada al trabajo y a prepararme, pues estudiaba la preparatoria abierta en ese entonces. Así que no tenía tiempo de creer en fantasmas o aparecidos. Mi único contacto con estos seres era a través de historias y relatos que escuchaba en internet. Pero solo como entretenimiento, jamás como algo que realmente me interesara o me llevara a investigar sobre el tema. Sin embargo, una de esas noches en que no esperas que ese tipo de cosas suceda, es cuando más aparecen. Y después de haber enfrentado el horror, tuve que indagar un poco, enterándome que a veces a las personas no creyentes les ocurren estas cosas y cambia su perspectiva para siempre. No tengo más que decir, solamente fue una casualidad. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Todo comienza durante una época de invierno. La ciudad en donde vivo realmente no hace tanto frío. Solamente llueve por días o semanas completas, así que es común que a veces las calles se inunden y los transportes públicos tarden en pasar por ese motivo. En ese tiempo trabajaba en un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Los turnos eran bastante extenuantes y largos. Aunque en ese momento estaba de día, salía ya entrada la noche. A veces con suerte podría tomar un taxi y otras simplemente debía caminar algunas cuadras hasta mi casa, no muy lejos de ahí. Habiendo una situación que cambió todo en una de esas noches de tormenta. El hotel comenzó a tener ciertos problemas de mantenimiento y tuve que salir temprano. De igual forma, los huéspedes fueron trasladados a otro hotel cercano para solucionar el problema. De tal suerte que aproveché el tiempo. A pesar de que era algo tarde, pasé a comprar algo de comida a una tienda de autoservicio. Esas tiendas siempre permanecen abiertas durante toda la noche y no tuve ningún problema en quedarme ahí a comer algo. Aún había esas bancas donde podías tomar alimentos y a veces conversaba con el dependiente que estaba en turno. En esa ocasión, estaba una mujer de edad que tenía el turno de noche. Se notaba algo nerviosa pues estaba acostumbrada a trabajar por el día, pero de igual forma había tenido problemas y su compañero no había llegado, teniendo que doblar el turno. La paga en sí era miserable y unos cuantos pesos más no le vendrían mal. Así que comenzamos a platicar acerca de trivialidades. En cierto momento, me contó que en ese turno de noche era bastante tenso. No quería asustarme, pero a veces se aparecían fantasmas. Decía que había cierto tipo de manifestaciones sobrenaturales. Se hacían presentes a cierta hora de la noche. Se caían cosas de los anaqueles, parpadeaban las lámparas o a veces se abrían solas las puertas de los refrigeradores. Escuchaba atenta las historias. Realmente no creía en eso y solo era algo interesante. Así que solamente agradecí la conversación y antes de salir, fui a uno de los refrigeradores a tomar una bebida para retirarme, ya que era algo tarde, así que esperaba encontrarme un transporte que me llevara a mi casa. Pero al acercarme, vi algo muy extraño a través del reflejo del cristal. Una persona parada como si estuviera esperando a pagar. No me llamó mucho la atención, hasta que vi detenidamente que su rostro era bastante extraño, grisáceo, casi blancuzco. Al principio pensé que se trataba por la condensación o que el vidrio estaba sucio, que no podía ver bien sus facciones. Pero en breves segundos
Me di cuenta de que no tenía tales. Solo eran manchas donde debían estar sus ojos y su boca. Mirar aquello me hizo estremecer un poco. Estaba algo sugestionada por la historia de la cajera. Quise tranquilizarme y voltear para comprobar que solo eran mis nervios, pero al hacerlo, con espanto me di cuenta de que ahí no había nadie. Tan solo me acerqué a la mujer y le pregunté si había visto al cliente que estaba ahí parado. Ella tan solo se sonrió con un rostro y una mueca como intentando decir te lo dije. Al comprender lo que me iba a decir, tan solo me acerqué a pagar y no le dije nada más. Saliendo rápidamente de la tienda algo nerviosa y con esa idea en mi mente, iba a tener pesadillas por no saber qué miré detrás. Al estar en la parada del camión, noté la oscuridad de la larga avenida y la poca afluencia de vehículos que había. Maldije mi suerte por haberme quedado en esa tienda más tiempo. De no haberlo hecho, hubiera podido alcanzar el camión y mucho menos ver esa extraña manifestación. Pensaba que tuve la mala suerte de encontrarme con esas cosas que la mujer decía, pero aún así no creía en eso. Era ilógico. Estaba dándole explicaciones en mi mente. El hambre, el sueño o quizá que no llevaba mis lentes. Pero cuando decidí marcharme para caminar hasta mi casa, sentí mis pies cansados y una gran opresión en mis hombros. No sé, fue eso, o que estaba muy inquieta que empecé a escuchar pasos detrás de mí. Estando caminando en una larga avenida donde no había árboles o autos estacionados, solamente edificios y casas que estaban a borde de banqueta. Pude haber observado a alguien inmediatamente al escucharlo caminar, pero no había nadie, ni siquiera cruzando la avenida. Estaba completamente sola, pero sé que los escuché con claridad. Eso me puso aún más tensa, aún más porque amenazaba tormenta. Las nubes negras comenzaron a relampaguear y a soplar el viento que movía mi cabello. De inmediato empecé a caminar rápido sin detenerme. Deseaba llegar a mi casa, que estaba en un edificio de departamentos de interés social. No tenía familiares o algún novio viviendo conmigo, y el cuarto era modesto y solo con lo necesario. Había salido de mi pueblo de Veracruz para irme a trabajar a la ciudad, pero parecía que todo iba mal. Siempre en los malos trabajos y mal pagados, tenía la intención de regresarme a mi pueblo si a fin de año fracasaba en mis intentos por superarme. Y eso me producía mucho estrés y preocupación, enfermedades y alucinar con cosas caóticas como ese momento que estaba padeciendo, de sentir y escuchar cosas que me perseguían, cosas invisibles pues no las podía ver, pero sentía que alguien estaba atrás de mí. Y cuando volteaba, solo había aire y miedo. Había avanzado unas cuadras y llegué a una larga avenida que estaba inundada. Había varias personas, algunas esperando a que bajara el caudal y otras atravesando el mismo con el agua hasta las rodillas y mucho peligro de caer, pues el agua era torrencial. Era lo que había dejado la lluvia previa y no quería esperar. Así que me fui caminando por unas calles más arriba para encontrar algún lugar seco y poder atravesar la avenida. Dirigirme a mi casa teniendo que introducirme en un largo callejón muy oscuro para poder atravesar la larga cuadra. Pero antes de ese momento, no me hubiera espantado estar frente a ese callejón largo, quedándome meditando unos segundos si era buena idea entrar en ese lugar. Mi mente ya estaba aleccionada en que había cosas extrañas y que éstas quizá me estaban persiguiendo. Adentrarse en ese húmedo y frío lugar no era una idea inteligente, pero mi cansancio y la urgencia por llegar a bañarme y dormir me quitó el temor, el cual pensaba que era algo absurdo. Lo único que recuerdo de ese momento antes de dar un paso en ese lugar fue una lámina amarilla a la entrada de ese callejón, en la que se podía leer muy apenas, pero alcancé a distinguir que decía amargura, un nombre muy adecuado para ese sitio. No sé cuánto tiempo tenía que avanzar, pero a lo lejos podía mirar personas pasar rápidamente.
La lluvia comenzaba nuevamente a caer. Al final de ese callejón había una avenida transitada que no se inundaba. Solo tenía que llegar ahí. Así que de inmediato caminé lo más aprisa que pude sin mirar atrás y sin querer escuchar nada, concentrándome únicamente en la luz que había al final de ese callejón. Pero fue algo muy difícil de hacer, pues la ventisca helada junto con la lluvia repentina que se dejó sentir me impidió avanzar rápido. Tuve que sacar mi paraguas dentro de mi bolso, pero con tan mala suerte que al intentar abrirlo, el ventarrón hizo que se abriera completamente hacia arriba. No podía creer tanta estupidez de mi parte. En cierto momento eso me hubiera provocado mucha risa, pero ahora solamente sentía nervios. El aire helado no lo hizo más fácil. Podía sentir cómo esa lluvia pegaba en mi rostro y podía observar cómo sombras iban y venían a lo lejos frente a mí y debajo de la cornisa donde me estaba resguardando. Estaba pensando que tenía que caminar unos metros más, pero la agitación de mi pecho lo impedía. Frente a mí se levantaba un edificio muy viejo, una especie de fábrica textil que había sido abandonada y tenía mucho tiempo así. Los ruidos de los cristales de las ventanas al chocar, cuando el viento les pegaba, era algo inquietante. Imaginaba que de un momento a otro se iban a desprender y a caerme encima. En eso estaba pensando cuando vi a alguien asomado en una de esas ventanas rotas. Al principio imaginé que era un indigente. Esa gente siempre se quedaba en esos edificios que imperaban en esa zona. Al mirar mejor, no sé si por la falta de luz o por las malas emociones, vi que no tenía rostro. Eso me hizo temblar, haciéndome pensar que estaba frente a algo sobrenatural, como lo que había en esa tienda de autoservicio, y lo más inquietante de todo, es que podía escuchar el eco de unos pasos acercarse hacia mí, como si una persona estuviera caminando por ese pasillo haciendo ruido, pero no había absolutamente nadie. Mi corazón y mis nervios comenzaron a acelerarse y me colocaron en el peor de los momentos, de tal manera que tomé valor. Los vientos fuertes empezaron a azotar continuamente, haciendo que temblara de frío. Mis piernas no respondían realmente al querer correr. Me tropezaba o me llevaban al suelo de manera horrible y más cuando una ventisca golpea mi rostro y el silencio fue roto, además de las ráfagas por ladridos de algunos perros que cuidaban los patios de algunas fábricas que aún funcionaban. Un escalofrío de miedo me invadió de pies a cabeza al mirar de pronto que había alguien parado en medio de aquel callejón. Por la sombra era un hombre y solo estaba ahí, inamovible, tapándome el paso e impidiéndome llegar hacia el final. Mi mente confusa por el temor imaginó lo peor, pero luego me tranquilicé un poco, imaginando que había una persona que también había tomado el mismo camino que yo. Así que pasé rápidamente caminando, y al pasar junto a esta persona, sentí un escalofrío tremendo que me erizó la piel, y aunque no quería voltear, pero sentí su mirada clavada en mí. Y fue un momento horrible, uno que me hizo llevar la mano a la boca para evitar gritar. Di un gemido de espanto que se perdió con el sonido del viento que me pegó en el rostro y levantó las hojas que había alrededor. Ese hombre tenía un rostro pálido. Sus ojos saltones se miraban a través de unas negras ojeras que cubrían y manifestaban que algo no estaba bien. Sus labios apenas visibles dibujaban una mueca inexpresiva en un rostro horrendo. El cabello canoso y escaso de su cráneo completaba el aspecto lóbrego del sujeto. En cierto momento pensé que iba a hablar o decirme algo, pero toda su piel grisácea me hizo recordar a la aparición que había visto en la tienda momentos antes. En cuanto esa aparición hace una mueca para querer decir algo, muestra unos dientes horribles y sale un sonido extraño, profundo. Empecé a correr asustada sin poder creer lo que me estaba pasando, sin poder ni siquiera hilar un pensamiento que me diera una idea de a qué me estaba enfrentando. ¿Por qué motivo esas apariciones me estaban persiguiendo? A donde quiera que iba. Jamás había creído en esas cosas y ahora de pronto todas están ahí.
Al salir a la avenida iluminada pude ver autos pasar y gente que luchaba contra las inclemencias del tiempo, sintiendo algo de alivio para ese momento. Ya estaba totalmente empapada y con todas las fibras de mi corazón hundidas en el terror. Tan solo caminé varias cuadras desde ese lugar hasta que llegué al fraccionamiento donde vivía. Ahí se levantaban varios edificios. Antes de llegar, por un lado había un solar donde había más edificios viejos que habían sido oficinas o fábricas. Hasta antes de ese momento de terror, no me había percatado de lo lúgubre ni lo horrible que se veían esos lugares oscuros y deteriorados por el tiempo. En algunos de estos a veces podía ver personas indigentes que se resguardaban en ese lugar, pero ahora pensaba que cualquiera que se asomara de esas ventanas rotas podría ser un espectro que me estaba acosando. Esos pensamientos se hicieron realidad al notar una ventana rota de donde entresalía una cortina vieja que era movida por el viento, llamándome la atención, y antes de que pudiera llegar a la entrada de mi colonia, el terror me invadió nuevamente. Sentí que todo mi cuerpo se entumeció y mi corazón casi se sale por la boca, al tiempo que mis piernas se hicieron de atole prácticamente. Quería gritar, pero no podía hacerlo. El frío que sentía aumentó más el temblor de mi cuerpo. Al mirar levitar una aparición frente a mis ojos, justo delante de la entrada y casi para llegar. De aspecto vaporoso y grisáceo casi blancuzco, se desplazaba de un lugar a otro, por ese lugar abandonado. No hubiera asegurado que era una mujer o un hombre, solamente algo que estaba ahí, algo imposible. No había un rostro o algo que me pudiera decir quién o qué era eso, solamente el vapor que parecía tener vida propia. Se desplazaba rápidamente y se metía entre las ventanas para después aparecer por otra parte. Casi al borde de la locura, escuché que alguien caminaba, acercándose lento hacia donde estaba. Con mi rostro petrificado grité pidiendo ayuda. Después la bruma se materializó, dejando ver precisamente a ese hombre gris que me estuvo persiguiendo desde que salí de la tienda. Era el mismo hombre, el mismo rostro horrible y marchito. Junto a este parecía haber más ánimas a su alrededor, pero no tan definidas. Solo eran vapores y sombras que iban y venían. En ese momento pensé que me había vuelto loca, que algo me estaba pasando producto del estrés que sufría por el trabajo y que por esa razón mi mente estaba tan rota que imaginaba cosas o veía otras donde no debían estar. Para completar este cuadro de horror, en instantes pude escuchar varias voces en mi mente que decían todas al mismo tiempo «¡Ayúdame!» y otras tantas decían «¡Maldita!» con mucho odio, como si me invitaran a que estuviera ahí caminando entre ellos. Todas esas voces en mi mente casi me hacen desfallecer. Salí corriendo con todas mis fuerzas para llegar a mi casa, pensando que eso no iba a hacer la diferencia al final. Fue tanto lo que corrí que muchas veces tropecé, yéndome al suelo, lastimándome las manos, para alejarme de esas apariciones. En especial, de ese hombre gris, el cual venía persiguiéndome. Con mucho nerviosismo abrí la puerta de mi departamento. Me fui directamente al cuarto para resguardarme. Tuve que levantar mi colchón para tapar la ventana y quedarme ahí recargada en él, mirando hacia la puerta, esperando que en cualquier momento entrara el hombre gris. Miré pasar los minutos en mi reloj. Afuera el viento soplaba inclemente y podía escuchar los truenos que anunciaban un aguacero interminable durante toda la noche. Antes, eso me relajaba un poco al dormir, pero ahora me producía mucho nerviosismo y terror. Poco a poco la calma llegó. Me tranquilicé. Tenía la idea de que dentro de mi habitación todo estaba seguro, pero más tardé en pensar eso que nuevamente en ver lo imposible. Y sé que esta historia va a parecer descabellada e inimaginable, increíble quizá, pero así lo sentí y no puedo entender la razón del por qué aún estoy padeciendo esto. Pero en instantes, y mientras trataba de tranquilizarme, por debajo de la puerta comenzó a salir una densa bruma que invadió toda mi habitación. Al paso de los segundos, se fue haciendo más densa,
hasta formar una especie de vapor concentrado que se movía de un lado a otro, hasta que finalmente noté la figura humanoide que empezaba a formarse ahí dentro de mi cuarto. El terror que me invadió me impidió siquiera razonar. Era algo tan absoluto que sentí que el tiempo se detuvo al mirar que aquella cosa simplemente se transformaba en ese hombre gris. Pensé que era una pesadilla, un mal sueño del cual aún no despertaba, pero todo lo que sentía era real, tan real como esa cosa levitando hacia mí intentando tocarme. No sé cuánto tiempo duré así, pero sentí el frío toque de la muerte hasta que desfallecí. Ese amargo momento duró no sé cuánto tiempo. Sentí todo mi cuerpo frío. Sentí que muchos pensamientos que no eran míos me invadieron. De igual forma, sentí que estaba ahí tirada en el piso y en cierto momento miré que estaba en el techo de mi habitación, observando mi cuerpo ahí tirado, con los ojos en blanco y sacando espuma por la boca mientras me convulsionaba. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero poco a poco toda la realidad empezó a desvanecerse a mi alrededor. Estaba en una negrura absoluta y fría. Así es como se sentía la muerte. Pensé que eso estaba pasando hasta que finalmente pude recuperar la conciencia y era de día. Todo mi cuerpo me dolía, la cabeza igual, quizá por el golpe al caer, pero mi mente era un caos al igual que mis emociones. Era como si estuviera viviendo la vida de otra persona y todas esas voces en mi mente hacían eco. Todos hablaban al mismo tiempo y no podía entender qué mensaje era. A partir de ahí he estado sufriendo una serie de eventos fantasmales. He buscado ayuda con muchas personas que se dedican al esoterismo y me dicen que soy una especie de caja o medium para los espíritus. Los atraigo de alguna manera y estos se meten en mi cuerpo, dejando tras de sí ideas y esa sensación de morir. Quiero que imaginen cómo es sentir que mueres de forma horrible o lento cada noche, y cada vez que esas cosas simplemente me visitan y toman mi mente para hablar a través de mí. Hasta el día de hoy todo ha sido así, pero las peores cosas suceden cuando se aparece el hombre gris. Puedo durar días así con la conciencia perdida y buscando respuestas a pesar de hacer mi diario. Siempre traigo en mi mente sus ideas y siempre puedo verlo ahí, silencioso, detrás de algo o surgir de pronto de las sombras. La gente que ha sido testigo de estos encuentros dice que es algo aterrador y horrible. Puedo afirmar que cada día me vuelvo loca un poco más y no sé si alguna vez, mientras estoy en ese trance, voy a morir o voy a quitarme la vida, mordiéndome la lengua o sacándome los ojos para no ver a ese hombre gris. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.